Si es lo que quieren, que así sea. Las palabras del presidente ruso Vladimir Putin en respuesta a las crecientes tensiones internacionales resuenan como un eco profundo en los pasillos del poder global. La amenaza de una tercera guerra mundial, amigos de Prensa Alternativa, una posibilidad que muchos tratan de esquivar, pero que está presente. Veamos qué dijo el presidente Putin sobre esta posibilidad. ¿Confirma tercera guerra mundial? El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha respondido recientemente a las especulaciones sobre la posibilidad de un conflicto mundial a gran escala. En una entrevista con el periodista Pavel Zarubin, Putin negó categóricamente que ya estemos en una tercera guerra mundial, pero no ocultó que los riesgos de un enfrentamiento de esta magnitud están aumentando. Estas tensiones han sido provocadas, según el mandatario, por las acciones deliberadas de Occidente, en particular de la OTAN, que buscan socavar la soberanía rusa y aumentar la presión militar en las fronteras del país. Vemos lo que nuestro enemigo está haciendo hoy. Está intensificando la situación. Si eso es lo que quieren, que así sea, afirmó Putin con una firmeza que dejó clara la disposición de Rusia para enfrentar a cualquier desafío. Estas palabras reflejan no solo una postura de autodefensa, sino también un mensaje inequívoco hacia quienes subestiman la capacidad de respuesta de Rusia en medio de un panorama internacional que se vuelve cada vez más hostil. El mundo observa con creciente preocupación cómo estas declaraciones se enmarcan en una situación geopolítica extremadamente volátil. La guerra en Ucrania, que ha servido como punto focal de las tensiones entre Rusia y Occidente, se intensifica cada semana que pasa. Las sanciones económicas, las acusaciones mutuas y el constante flujo de armamento hacia el territorio ucraniano han llevado la relación entre las grandes potencias al borde del colapso. Rusia, que percibe estas acciones como una amenaza existencial, ha respondido, endureciendo su postura tanto en el ámbito militar como diplomático. En los últimos meses, los movimientos estratégicos de Rusia han sido especialmente notables en el desarrollo y despliegue de armamento avanzado. Un ejemplo clave es el misil de medio alcance Oreshnik, cuya creación fue supervisada directamente por Putin. Esta arma, diseñada para escenarios de alta complejidad y precisión, fue probada recientemente en condiciones de combate real como respuesta a los ataques de misiles de la OTAN lanzados desde Ucrania hacia regiones rusas. ¿Qué tal, amigos de Prensa Alternativa? Un gusto compartir con ustedes el día de hoy y de inmediato vamos a comenzar con este análisis de una entrevista importantísima que le hacen al presidente ruso Vladimir Putin. El riesgo de un conflicto global está creciendo y esto lo advierte Putin en su entrevista. Pero no se trata de una advertencia más. Es un desafío a la arrogancia de las potencias occidentales, principalmente de la OTAN, esta organización que ha tratado de expandirse continuamente desde el final de la Guerra Fría. Ha seguido escalando en su confrontación directa con Rusia, hasta el punto que la línea entre la diplomacia y la guerra está difusa. Ahora, el presidente ruso no pretende asustar al mundo ni poner un estado de alerta máxima en la población. Rusia sabe que la OTAN no solo actúa como una alianza militar, sino como una herramienta para consolidar la hegemonía estadounidense en Europa y de forma más amplia. El presidente ruso no ve estos movimientos y estas acciones de la OTAN con movilizar tropas muy cerca de la frontera rusa, con las bases militares en los países bálticos,
como un hecho aislado. Por supuesto, la orden de atacar territorio ruso con misiles occidentales extendió aún más esta posibilidad. Ahora Rusia, por su parte, no está tomando a la ligera los movimientos de la OTAN. Y en sus declaraciones, Putin enfatizó la preparación de su país para enfrentarse a lo que sea que la OTAN decida. Es decir, Rusia va a responder cualquier escenario que cree la OTAN. Y esto lo declaró con mucha firmeza en esta entrevista. No deja lugar a dudas, no deja ni un ápice de duda que Rusia va a responder el juego. Y es una postura de defensa, es una postura clara. No van a permitir que ataquen su territorio ni que la OTAN se expanda. Rusia está dispuesta a no ceder ante las amenazas de aquellos que buscan, y es un juicio que además concuerda con todo, incluso con todos los analistas occidentales que han hablado del tema y todos los expertos, politólogos, expertos militares, que ya confirman que la OTAN está buscando precipitar el caos global. Incluso, amigos de Prensa Alternativa, Putin no es un hombre de hablar sin pensar. Elige cuidadosamente sus palabras en cada discurso, en cada entrevista, en cada reacción que tiene que tomar. Está dejando claro que Rusia está lista para la confrontación, pero también subrayó que a pesar de toda esta tensión que ha creado Joe Biden a través de la OTAN y utilizando, por supuesto, a Ucrania, las puertas para el diálogo no están cerradas. La paciencia de Rusia se está agotando, pero aún así, el presidente ruso ha tratado de minimizar las consecuencias de la escalada de tensiones de la OTAN. Está tratando de evitar que ese escenario de tercera guerra mundial llegue. Y lo vemos con sus acciones, por cómo ha venido escalando, han atacado su territorio, la OTAN ha movilizado tropas, han tratado de tomar el puente de Crimea, envían más mercenarios, envían más armas. Y Putin siempre ha reaccionado con potencia de fuego, sí, ha demostrado músculo militar, sí, pero se ha dedicado exclusivamente al combate que tiene en curso y ha eliminado las amenazas, solo las amenazas que genera la OTAN. Pero Rusia no ha atacado ningún territorio que no lo haya atacado primero. Es decir, busca controlar, encapsular cada acción de la OTAN para que no genere una respuesta que desate la tercera guerra mundial. Y él lo dijo en sus declaraciones. Nuestro país está preparado para ello. Si esto es lo que quiere la OTAN, pues que así sea. No hay marcha atrás. Veamos la segunda parte de nuestro reporte y sigamos comentando
el discurso del presidente ruso. La decisión de probar el Oreshnik en estas circunstancias no solo subraya la preparación militar de Rusia, sino también su voluntad de utilizar todos los medios necesarios para proteger su territorio y población. El Oreshnik debía producirse, y estuve de acuerdo en que había llegado el momento de probarlo en condiciones de combate, afirmó Putin, dejando claro que Rusia no esperará pasivamente mientras se intensifican las agresiones. Este mensaje se dirige no solo a Ucrania, sino también a los países que suministran armamento avanzado a Kiev, a quienes el Kremlin responsabiliza directamente por la escalada del conflicto. Las tensiones no se limitan al ámbito militar. Rusia también enfrenta un aislamiento económico y diplomático sin precedentes. Desde el inicio del conflicto en Ucrania, Occidente ha impuesto sanciones cada vez más severas contra Moscú, afectando sectores clave como la energía, la tecnología y las finanzas. Sin embargo, estas medidas, lejos de debilitar a Rusia, han llevado al país a diversificar sus alianzas y fortalecer su autosuficiencia. En este sentido, Putin ha insistido en que Rusia no cederá ante las presiones externas. Durante una sesión de preguntas y respuestas con periodistas, el mandatario subrayó que su gobierno ha logrado alejar al país del abismo en el que se encontraba tras el colapso de la Unión Soviética. Todo lo que pasó a Rusia antes, en realidad, nos llevó a la pérdida total de nuestra soberanía, afirmó, destacando que su administración ha trabajado incansablemente para restaurar la independencia política y económica del país. Estas declaraciones, aunque dirigidas principalmente a una audiencia nacional, también tienen un fuerte componente internacional. Al mencionar que Rusia ocupa el primer lugar en Europa en términos de paridad de poder adquisitivo, Putin busca contrarrestar la narrativa occidental que presenta a su país como una potencia en declive. Además, al recordar que Rusia supera a economías como la del Reino Unido, el presidente pone en evidencia las debilidades de sus adversarios, mientras refuerza el orgullo nacional. A pesar de la postura firme de Putin, la posibilidad de un diálogo no está completamente descartada. Bueno, continuamos entonces con este análisis. Putin puso sobre la mesa un duelo. Rusia confía en sus armas y expuso la vulnerabilidad de la OTAN. Incluso el viceministro de Asuntos Exteriores de la Federación Rusa, el señor Sergei Ryakov, en una entrevista con TASS, lo comentó. Un duelo relacionado con el misil Oreshnik y las defensas antimisiles estadounidenses. Y el presidente Putin lo dijo todo. Confiamos en nuestro poder técnico, defensivo y con la ayuda de estos medios podremos garantizar la seguridad. No hay duda para el error. Además, el viceministro añadió que la estrategia estadounidense de larga data de crear un sistema global de defensa antimisiles cada vez más complejo no se ha justificado. No se ha justificado. Y el presidente Putin lo dijo claro, no tienen cómo parar al Oreshnik. No lo tienen. Y es interesante, amigos de Prensa Alternativa, notar cómo incluso en el discurso Putin habla no solo en términos de enfrentamiento militar, sino también en términos económicos, incluso históricos. Y mencionó un punto clave al recordar cómo era la Rusia de Boris Yeltsin, que incluso estuvo a punto de perder la completa soberanía rusa. Y recalcó cómo en su gobierno ha recuperado el poder de Rusia a nivel global. Reafirmó su control como líder que restauró la grandeza nacional
y devolviéndole a Rusia la estabilidad y el orgullo después de los turbulentos años 90. En contraste, Occidente ha dado tumbos tratando de debilitar a Rusia. Incluso Putin dirigió su mirada a la Unión Europea, sobre todo a Gran Bretaña. Una arrogancia y la falta de comprensión de la realidad geopolítica, la falta de comprensión de lo que puede generar y causar todas estas acciones que han llevado a tensiones máximas a todo el sistema global. Además, Putin también lo asoma. Europa no está unida, no está fuerte. No lo está. Y en términos de poder militar, mucho menos, porque dependen completamente de Estados Unidos. Pero incluso más allá de los discursos, de las declaraciones, de la situación de Rusia hoy, no podemos obviar que la preparación militar rusa supera por mucho a la OTAN. Han demostrado su capacidad de movilización, que no se veía desde la Guerra Fría. Han demostrado el gran avance tecnológico y militar, las plataformas modernas de misiles, la creciente alianza, que es importantísima, como países como Irán, porque Estados Unidos lo ha hecho tan mal que hace unos 15, 20 años atrás no se imaginaban que un país como Rusia pudiera tener estrechos lazos en sectores tan importantes como el energético y el militar con Irán. Pero lo han hecho tan mal que han llevado a Rusia a profundizar su cooperación y preparación militar con otros enemigos de Estados Unidos. Y por supuesto la capacidad de combate, la cantidad de soldados, relaciones militares con Corea del Norte. O sea, estamos viendo movimientos estratégicos que consolidan a Rusia como un líder global. Algo que quiere tratar de ocultar Occidente. Y vemos cómo el nerviosismo comienza a apoderarse de los países miembros de la OTAN, porque incluso recordemos que el ministro de Defensa alemán, el señor Boris Pistorius, señaló que en caso de un ataque, pues Alemania debería estar preparada para hacer la guerra. Incluso asomó que de lo contrario su país enfrentaría una derrota. Y lo dijo abiertamente, si Putin ataca debemos estar preparados para la guerra. Será una guerra defensiva, pero una guerra al fin y al cabo, dijo él. Una guerra defensiva. Pero no es Rusia la que está buscando la confrontación. Son países como la propia Alemania, que después de hablar de negociación, recuerdan ustedes, el señor canciller alemán, hablando de que había que negociar con Putin, se dio entre las presiones de la OTAN y del señor Joe Biden, y ahora comenzó de nuevo a utilizar sus discursos agresivos contra Rusia, además de mandar más tanques, además de tratar de invertir. Hablaba el ministro de Defensa de 90.000 millones de euros al año para cubrir todos los vacíos en materia de defensa. ¿Y qué no quiere decir esto? No están preparados para una guerra directa contra Rusia. ¿Y por qué la buscan entonces?
porque este señor está aceptando que tienen un vacío en materia de defensa. No están Alemania en la capacidad de asegurar condiciones, incluso para su propio país, mucho menos para la alianza. Y vemos entonces que las advertencias del presidente ruso no son al azar. Hay movimientos en la OTAN que están presionando con más bases militares en Europa del Este, acercándose cada vez más a las defensas rusas. Una estrategia que ha causado, por supuesto, mayor tensión, y en particular la situación en Ucrania se ha convertido entonces en el epicentro de intereses. Veamos qué va a pasar, amigos de Prensa Alternativa, si finalmente la paciencia de Rusia se termina. Veamos la última parte de nuestro informe. En declaraciones más recientes, el mandatario dejó entrever que Rusia está dispuesta a negociar siempre que se respeten sus intereses fundamentales. Sin embargo, para que esto ocurra, Occidente debe abandonar lo que Moscú percibe como intentos de imponer una hegemonía unipolar. Cuando los oponentes y los posibles socios comprendan esto, comprenderán que es necesario buscar compromisos, afirmó Putin, dejando claro que cualquier acuerdo debe basarse en la igualdad y el respeto mutuo. El contexto internacional, sin embargo, dificulta la materialización de estas negociaciones. Mientras la OTAN sigue reforzando sus posiciones en Europa del Este y Estados Unidos, anuncian nuevos paquetes de ayuda militar para Ucrania. Rusia continúa consolidando sus alianzas con potencias como China, Irán y Turquía. Este reordenamiento geopolítico, aunque todavía en desarrollo, sugiere que el mundo podría estar entrando en una nueva fase de bloques enfrentados, similar a la Guerra Fría. En este ambiente cargado de tensiones, las acciones de ambas partes son observadas con detenimiento. La reciente decisión de Moscú de desplegar sistemas de defensa aérea avanzados cerca de sus fronteras occidentales, así como los ejercicios militares conjuntos con aliados en Asia, envía un mensaje claro sobre la preparación de Rusia para enfrentar cualquier eventualidad. Al mismo tiempo, los países de la OTAN han intensificado sus ejercicios militares en el Báltico y el Mar Negro, aumentando el riesgo de confrontaciones occidentales que podrían escalar rápidamente. Putin, consciente de estos riesgos, ha insistido en que la intensificación de las hostilidades no beneficiará a ninguna de las partes. Sin embargo, también ha dejado claro que Rusia no se quedará de brazos cruzados mientras se le desafía. Siempre responderemos a cualquier desafío, siempre, reiteró, subrayando que el curso de la historia dependerá en gran medida de las decisiones que tomen sus adversarios en las próximas semanas y meses. Vamos a hacer las consideraciones finales entonces de esta entrevista del presidente ruso y vamos a hablar entonces de las provocaciones y los movimientos de la OTAN. Incluso ellos mismos ya están asumiendo un conflicto directo con Rusia, porque la OTAN recientemente dijo que tiene la intención de utilizar el proyecto Rail Báltica en caso de una confrontación con Rusia. Rail Báltica originalmente fue pensado como un símbolo de orientación proeuropea de Estonia tras el colapso de la Unión Soviética y, bueno, su posterior ingreso a la Unión Europea y a la OTAN. Esto es un ferrocarril que ahora adquirió un significado diferente, porque la OTAN propone que si estalla una guerra entre la Federación Rusa y la OTAN, este ferrocarril va a utilizarse para transferir tropas y equipos desde Europa Central a la frontera rusa. Por supuesto, esto no es tomado a la ligera por el presidente ruso. Ha reforzado sus defensas en la frontera.
Incluso, amigos de Prensa Alternativa, el ejército británico prueba armas de energía. Están preparándose para una guerra. Están preparándose para una guerra contra la Federación Rusa. En las últimas horas, informes sugieren que las fuerzas rusas están llevando a cabo maniobras militares incluso en el Ártico. Una región, por supuesto, con una creciente importancia estratégica, donde las rutas marítimas se están abriendo debido al deshielo. Esta zona, tradicionalmente un área de competencia entre estas potencias, cobra una nueva dimensión. Un recordatorio más que mientras Occidente mira al este, Rusia amplía su influencia en el norte y en otras regiones del mundo. Si hablamos de la situación del Mar Negro, por ejemplo, otro punto caliente en este conflicto, también ha sido foco de alta tensión y Rusia ha fortalecido su presencia naval en la región. Recientemente en nuestro canal hablamos de los submarinos rusos, hablamos de la potencia naval rusa, que garantiza no solo la seguridad de su flota, sino también es un mensaje de disuasión muy claro a la OTAN. Cualquier intento de bloquear sus rutas comerciales o de imponer por la fuerza una situación de conflicto en el Mar Negro, bueno, Rusia va a responder con todo. Buques de guerra, submarinos avanzados, misiles. Está lista para defenderse a cualquier amenaza que se acerque, incluso a sus costas. La posibilidad, amigos de Prensa Alternativa, de una tercera guerra mundial no es algo que Rusia busque. Repito, no es algo que Rusia esté buscando, pero la decisión está cada vez más en manos de quienes están provocando este conflicto. Las declaraciones del presidente ruso solo reflejan una certeza, que Rusia está preparada para todo lo que venga. Pero la guerra no es el camino que quiere Rusia, o no es el primer camino que va a tomar, ni que va a seguir. Es al contrario. Lo que busca es la paz, la estabilidad regional y una paz que sea respetuosa con los intereses y con la soberanía de los países. Si la OTAN sigue empujando hacia una confrontación directa, Rusia no dudará en responder. Las decisiones de Occidente tendrán consecuencias. Las decisiones de la OTAN tendrán consecuencias muy graves si deciden tomar el camino de la guerra. Gracias, amigos de Prensa Alternativa, por estar siempre apoyando a nuestra comunidad de la Patria Grande. No quiero despedirme sin antes desearles unas felices fiestas, mucha paz para nuestra región y para toda la humanidad, y pues que compartan en familia con salud y bienestar. Muchas gracias por estar con nosotros. Recuerden, por favor, darle me gusta, compartir, dejarnos en sus comentarios qué opinan de esta entrevista que se le hizo al presidente ruso Vladimir Putin y qué camino va a tomar Occidente. Activen la campanita para que les lleguen las notificaciones y suscríbanse a nuestro canal. Nos vemos en el próximo video. Desde acá, desde Prensa Alternativa, les deseamos una feliz Navidad. Nos vemos pronto.